Bueno, entonces, como les decía, a ver, ¿qué pasa si yo quiero medir la posición X, que se representa con la letra X, también llamada elongación? Quiero medir la velocidad y quiero medir la aceleración, pero cuando mi cuerpo se encuentre por, por aquí, ¿ya? ¿Qué fórmulas debo utilizar yo para medir la posición, la velocidad y la aceleración si mi cuerpo se encuentra ubicado más o menos por aquí? Para calcular esas tres variables, tengo que utilizar estas tres fórmulas. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Qué pasa si mi cuerpo, qué pasaría si mi cuerpo, a ver, por favor, alguien, no se tienen dos dispositivos encendidos, creo, porque cada vez que yo hablo, hasta yo me escucho. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi cuerpo no se encuentra acá, se encuentra ubicado más o menos por aquí? Para calcular la posición, la velocidad y la aceleración, ¿qué fórmulas tengo que utilizar? Estas que están aquí. Ahora, ¿qué pasa si mi cuerpo se encuentra en la posición de equilibrio? Aquí. Si yo les digo que midan la posición ahí, mi cuerpo empezó a moverse desde aquí, desde la posición de equilibrio. Entonces, automáticamente ustedes me van a decir que la posición es igual a ¿cuánto? Cero. A cero, ¿no es cierto? Denme un momento. Entonces, aquí la posición es igual a cero. ¿Sí? 0 metros en la posición de equilibrio. Ahora, si yo les pregunto, la velocidad aquí en este punto, en la posición de equilibrio, ¿qué tengo que hacer yo para calcular la velocidad aquí, en esta posición de equilibrio? ¿Qué fórmula tengo que utilizar? ¿Qué tengo que multiplicar para calcular la velocidad en la posición de equilibrio? ¿Qué fórmula? Ahí está descrita la fórmula. En la posición de equilibrio, la velocidad es la Máxima. la máxima. Y para calcular esa velocidad máxima, ¿qué tengo que multiplicar? Amplitud. La amplitud por... A ver, denme la letra por lo menos, si no se acuerdan ¿cómo se llama esa letra? W. W. La La W se llama frecuencia frecuencia angular. angular o velocidad angular. Sí, ustedes miren, fíjense aquí, en la posición de equilibrio, la posición es igual a 0 metros, la aceleración es igual a 0 metros, y para calcular la velocidad en la posición de equilibrio tengo que multiplicar la amplitud por la velocidad angular. Ahora, ¿qué pasa si mi bloque se encuentra en en el extremo izquierdo? ¿Sí? La posición en el extremo izquierdo, ¿a qué va a ser igual? A cero. ¿A qué es igual la posición X en el lado izquierdo, en el extremo izquierdo? Ahí Menos está. amplitud Menos máxima. amplitud. Sí, ahí va a ser la máxima posición, la máxima elongación llamada amplitud. En este caso, como está en el lado izquierdo, sería la menos amplitud. La velocidad en el extremo izquierdo, ¿a qué es igual? Cero. A cero. Y para calcular la aceleración, ¿qué fórmula tengo que utilizar? ¿Qué valores se tienen que multiplicar? Frecuencia angular al cuadrado por Por la amplitud. amplitud. ¿Sí? Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, miren, cuando nosotros hablemos de los extremos, aquí están las fórmulas que voy a utilizar para calcular esas tres variables: posición, velocidad y aceleración. Si hablamos de la posición de equilibrio, la posición, la velocidad y la aceleración. Si hablamos del lado del extremo izquierdo, posición, velocidad y aceleración. Miren, ¿sí? Cuando hablemos de los extremos o de la posición de equilibrio, tengo que utilizar esto, lo que está descrito aquí. Sí, pero si mi cuerpo no se encuentra ni en los extremos ni en la posición de equilibrio, ¿qué fórmulas debo utilizar para calcular esas tres variables? Esas de arribita, Las de que están aquí, ¿no es cierto? Si mi cuerpo no se encuentra ni en la posición de equilibrio ni en los extremos, para medir la posición que se representa con la letra X, la velocidad y la aceleración, tengo que utilizar estas fórmulas que están aquí. ¿Está claro, sí o no? ¿Sí? Sí. Listo. Ya, ahora sí vamos a ver un pequeño análisis. Miren, aquí estamos teniendo un movimiento armónico simple. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje. X. Pero también podría haber un movimiento armónico simple sobre el eje Y. Digamos que yo aquí está el techo de mi casa. Y en el techo de mi casa he instalado yo un resorte. ¿Sí? Un resorte. Aquí hay un resorte.
Y sobre el resorte tengo suspendido también un cuerpo, podría ser una pelota, también podría ser un bloque. ¿Sí? A este bloque yo lo halo hacia abajo, ¿sí? Y va a llegar más o menos a esta posición. Y de aquí le suelto. ¿Qué creen que va a pasar con el...? Y también yo voy a considerar que este sistema también es un sistema ideal, o sea, que no existe fuerza o pérdidas de energía, ¿sí? No existe fuerzas de fricción por el aire ni nada. Es un sistema ideal. ¿Qué va a pasar con este bloque? ¿Qué movimiento se va a producir aquí? ¿Qué movimiento se va a producir ahí? ¿Un movimiento? ¿Qué movimiento es el que estamos analizando en este momento? Oscilación. ¿Qué movimiento es Armónico. un movimiento armónico? Simple. Simple, ¿sí? Si este sistema es considerado un sistema ideal, significa que no existen pérdidas de energía. Si no existen pérdidas de energía, yo este bloque estaba aquí en reposo, estaba aquí quietito, pero yo generé una fuerza, yo alé el bloque, lo alé hasta acá. Y luego lo solté. Como este es un sistema ideal, el bloque va a venir, se va a comprimir por acá, ¿sí? Pero aquí se va a producir también un movimiento armónico simple. El bloque se va a mover así también. De ida y de vuelta, de ida y de vuelta, de ida y de vuelta, pasando por la posición de equilibrio. De ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Sí, se va a producir un movimiento armónico simple. Por lo tanto, aquí ya no podría colocar la letra X. ¿Qué letra debería colocar? Mi cuerpo ya no se está moviendo en el eje X. Bien. Exactamente, la letra Y. Y aquí ya no podría colocar BX, sino Gravedad. Y. Va. ¿Cómo que gravedad? Aquí estaba Bx porque el cuerpo se movía por el eje X, la velocidad en X. Acá estaba la aceleración en X porque el cuerpo se movía en el eje X. Pero ahora, ¿qué tengo que colocar? Velocidad en Y, Bien. aceleración en Y. Ahora bien, la señora Erazo dijo, pero la aceleración cuando se mueve en el eje Y siempre es la gravedad. ¿Sí o no? Sí. Pero aquí no Sí. se va, pero aquí no se va a producir, aquí no vamos a decir que la aceleración es la gravedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está moviendo mediante un sistema, en este caso el sistema es el, el, el cuerpo no se está moviendo en el aire, ¿no es cierto? El cuerpo no se está moviendo hacia arriba y hacia abajo por efecto de la gravedad, sino por efecto de ¿qué? la, la fuerza. No de él. El resorte. Del resorte, ¿sí? El resorte. Entonces aquí la aceleración no puede ser la gravedad. Aquí necesariamente también tengo que utilizar esta fórmula. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Porque el cuerpo se está moviendo por efecto del resorte. El cuerpo no es como que yo tengo yo aquí estoy parado, tengo una pelota en mis manos, yo tiro la pelota, pero la pelota se está moviendo en el aire. ¿Alguien se está sosteniendo la pelota en el aire para que se vaya hacia arriba o se vaya para abajo? No. No, ¿no es cierto? Entonces aquí sí, la aceleración, aquí en este caso sí va a ser la gravedad, pero acá no, ¿sí? Porque el resorte se está moviendo por efecto de este resorte, ¿sí? ¿Qué pasa si yo corto el resorte? ¿Qué creen que va a pasar con el bloque? Cae. Va a caer, entonces ahí sí voy a decir que la aceleración es la gravedad, ¿está claro? Sí. Listo. Ya no me alcanza mucho el tiempo. A ver, vamos a analizar rapidito esta imagen, ¿ya? Miren, yo aquí tengo un análisis de la gráfica, posición versus tiempo. Aquí he colocado la posición con Y, ¿sí? Aquí está el eje y acá está mi eje X, ¿sí? Estoy analizando la gráfica de posición versus tiempo. Entonces aquí podría decir que la posición lo voy a representar con la letra X y mi cuerpo se está moviendo en el eje X. Y acá el tiempo que lo represento con la letra T, ¿sí? Aquí yo he colocado la X porque mi cuerpo se está moviendo en el eje X, pero si mi cuerpo se estuviese moviendo en el eje Y, ¿qué debería colocar acá? La Y. La Y, ¿no es cierto? La Y, exactamente. ¿Ya? Entonces, mire, yo aquí he analizado una gráfica. ¿Cómo va a ser la gráfica? Sí, mi función con respecto de la posición versus tiempo. La gráfica va a ser esto, mire. Así va a ser la gráfica, como esta figura que está aquí. ¿Sí? La posición de equilibrio está ubicada aquí. En el origen, ¿se acuerdan que la posición de equilibrio está ubicada en el origen? Sí. ¿Sí? En el origen. Entonces, miren, el cuerpo empezó a moverse desde el origen. ¿Sí? Miren, yo voy a decir que se está moviendo hacia el lado derecho. Se está yendo porque se está moviendo en el eje positivo, ¿no es cierto? Está hacia arriba, se está moviendo sobre los valores positivos, ¿no es cierto? Hacia abajo están los valores Negativos. negativos. Entonces, miren, aquí está la posición de equilibrio. Ya, se está yendo hacia arriba y llegó hasta este punto. Este punto va a ser considerado como, este va a ser la máxima posición o el máximo desplazamiento. El máximo desplazamiento es llamado
¿Cómo es llamado el máximo desplazamiento, la máxima distancia desde el origen a uno de los Amplitud. extremos? Amplitud. Entonces, mire, Amplitud. desde la posición de equilibrio hasta acá, esto sería la amplitud hacia arriba o hacia la derecha. ¿Y qué pasa luego con esta pelotita? Empieza a regresar, empieza a regresar, empieza a regresar. Ahora se está moviendo hacia el otro. Hacia el otro. Lado. Hacia el otro lado o hacia el otro extremo. Ajá. Hacia el lado izquierdo, puedo decir. ¿Por qué hacia el lado izquierdo? Porque se está moviendo en los ejes, perdón, sobre los valores Periodo. Negativos. negativos, sobre los valores negativos. Entonces yo voy a decir que mi cuerpo se está moviendo hacia la izquierda. Si en el caso mi cuerpo se estuviese moviendo en el eje X, ¿no? Hacia arriba, yo puedo decir que mi cuerpo se está moviendo hacia la derecha porque está moviéndose sobre los valores positivos. Luego el cuerpo regresa a su posición de equilibrio, mire, regresa a su posición de equilibrio, pero ahora empieza a moverse hacia el otro extremo, hacia la izquierda, puedo decir, ¿sí? Y luego empieza otra vez, y otra vez llega a su posición de equilibrio. Todo esto de aquí es considerada como una Oscilación. oscilación. Todo esto es una oscilación, mire. Todo esto va a ser una oscilación. No se olviden que la oscilación era el momento donde mi cuerpo se mueve desde la posición inicial y luego regresa nuevamente a su posición sí, para yo considerar una oscilación completa, mi cuerpo tiene que moverse desde la posición inicial, ida y vuelta, y luego otra vez regresar a su posición inicial, ¿no es cierto? Esa es considerada una oscilación, cuando el cuerpo se mueve de ida, luego de vuelta, y luego nuevamente regresa a su posición original. Todo esto es una oscilación, ¿sí? Todo eso es una oscilación, ¿sí? Como aquí estamos representando la oposición con respecto al tiempo, ¿se acuerdan que el periodo era el tiempo que se demoraba la partícula en realizar una oscilación completa? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Entonces el periodo miren, el periodo se va a medir desde aquí hasta acá. No se olviden que la gráfica que estamos representando aquí es la gráfica de posición versus tiempo, ajá. Posición versus tiempo. Sí, aquí está la gráfica del movimiento armónico siempre de una partícula. Sí, cuando mi partícula se mueve desde un punto hacia uno de los extremos, esto es considerado amplitud. Este es el valor de la amplitud. ¿Sí? Cuando el cuerpo se va a uno de los extremos, luego se va a otro extremo y luego regresa al punto inicial, esto es considerado una oscilación. Y como aquí el eje X está representando el tiempo, yo puedo decir que este tiempo desde aquí hasta acá es el periodo que se representa. ¿Con qué letra se representa el periodo? Con la letra D mayúscula. D mayúscula. El periodo es el tiempo empleado por el cuerpo en realizar una oscilación Completa. completa. Sí, está claro. Entonces, a partir de esta gráfica yo puedo obtener datos. Miren, yo puedo obtener el periodo y la amplitud. ¿Se dan cuenta? A partir de esta gráfica puedo obtener dos datos. El periodo, que es el tiempo que se demora una partícula en realizar una oscilación completa, y la amplitud. ¿Sí? Cuando ustedes vean una gráfica como esta, ustedes pueden tomar dos datos, analizar dos datos, el periodo y la amplitud. ¿Está claro? Sí, profe. Listo, y eso sería toda la teoría. Ya, en la siguiente clase, ¿qué pasó? En la siguiente clase vamos a resolver los ejercicios que están planteados en la ficha. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, profe. Listo.